Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo a través de las ondas de Radio Poder 1030 1590. Un cordial saludo, un abrazo enorme, muchas gracias por estar en sintonía de la emisora. Le acompaña a su programa Calidad de Vida, llegando a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Un cordial saludo, gracias por hacernos parte de su programa Calidad de Vida. El único objetivo que nosotros tenemos como Ministerio de Calidad de Vida es que usted, a través de la luz de la palabra de Dios y de ese amor maravilloso de Cristo Jesús, usted día a día tenga una calidad de vida. Empezamos de esta manera su programa. Los sueños, los anhelos, los proyectos de vida, un testimonio de vida, una vida en el cual uno comienza a preguntar y a decir, ¿realmente existe Dios? ¿Él es real? Hoy tengo el privilegio de compartir en el Ministerio de Calidad de Vida. Está con nosotros el pastor Emilio Ence. Él es pastor de la Iglesia Pentecostal Senda Antigua. Pastor, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos también nosotros agradecidos por esa invitación, ¿verdad? Que consideramos que el Señor se lo puso en el corazón a nuestro hermano Gustavo Casanova. Y es un placer, es un honor, es algo que muchas veces hemos tratado de escabullir y rehusar, pero hemos sentido de parte del Señor que Amén. Era necesario, importante el que pudiésemos estar aquí, porque solo el nombre muestra la aspiración de todo hombre. Todo hombre busca tener una calidad de vida. Todo hombre agarran diversidad de caminos, creyendo que de esa manera le llegarán a dar un sentido, un valor, una estabilidad a sus vidas, cuando a la verdad no es así. No es así porque muchos han probado muchos caminos, hemos sido testigos de muchas personas que han sido adinerados y al final se les ve que todavía ellos mismos reconocen que hay un vacío en sus vidas. Su vida no ha llegado a alcanzar esa calidad a la que aspiraban, ese nivel, esa estabilidad que aspiraban, aun cuando en lo material ya están bien, pero sienten que el verdadero fundamento que necesitan, que sus vidas necesitan, no lo han encontrado, ¿verdad? Exactamente. Emilio, quisiera que usted nos cuente, los oyentes lo están viendo, lo ven todos los días miércoles. Usted tiene un programa, ¿cómo se llama el programa? Amén. El programa que tenemos los días miércoles es siempre Senda Antigua. Muchos de los oyentes Amén. Preguntan y digan, bueno, qué lindo volverlo a tener aquí al pastor, es mi pastor, muchos de los oyentes que Amén. están. Cuéntenos, pastor, ¿cómo fue la niñez de Emilio? Queremos reconocer que, ¿verdad?, nuestra niñez fue una niñez muy compleja, voy a usar esa expresión, muy compleja, porque nacimos en una familia muy disfuncional, ¿verdad? Allá de donde venimos, de Guinea Ecuatorial, especialmente, la cultura, las tradiciones, la ley misma reconoce todo lo que es la poligamía y todo. Entonces venimos de una familia, de un hogar donde nuestro padre llegó a tener 4 esposas, incluyendo a nuestra madre, ¿verdad? Y crecimos en ese ambiente. Y sí podemos decir a las personas que nos escuchan en otras partes del mundo que no hay una experiencia más amarga y más triste que vivir de esa manera. Claro. ¿Por qué
porque como la tradición les permite todos vivir en un solo lugar, entonces eso es un caos. Oh, ya me imagino. Es un caos donde cada esposa quiere ser la más amada. Entonces, por eso que en muchos lugares, aún en donde nosotros, sobre todo en esos lugares de África, que podemos incluir después Haití, Cuba y todos esos lugares, la gente recurre al ocultismo, prácticas, porque cada una de ellas quiere seducir el corazón del esposo, y eso lleva a una guerra que ya no solo es entre las rivales, entre la esposa y tal esposa y tal otra, sino que terminan incluyendo hasta los hijos en esas áreas. O sea, es así obra y así actúa Satanás. Termina buscando cómo destruir vidas literalmente. Yo he visto en mi familia, hemos experimentado el dolor de perder aún hermanas carnales, fruto del ocultismo, que han sido sacrificados. Y a veces lo decimos a los hermanos en la congregación, que nosotros hemos nacido, hemos crecido, nos hemos movido en un ambiente del ocultismo, en un ambiente donde la brujería es real. No podemos decir, yo no critico ni puedo decir nada en contra de aquellos que dicen que esas cosas no son o no existen. Bueno, quizás ellos nunca han tenido esa oportunidad. O esa experiencia. Esa experiencia. Pero los que hemos nacido en medio de esas realidades y toda nuestra niñez, no podemos ignorarlo. ¿Fue difícil tu adolescencia, Emilia? Fue difícil nuestra adolescencia en dos sentidos. El primero es en el seno mismo de nuestra familia, entre todos esos conflictos donde las madres, la llamamos madres, aquí lo llaman madrastras, donde las madres nuestras, ¿verdad? Cada uno busca que su hijo sea el más atendido. Wow. Eso en el seno del hogar, y también en la época, en la niñez mía, conocimos lo que hoy se conoce en El Salvador y en otros lados, ¿verdad? No lo llamaban, en mi país no se llamaba las maras, sino que de repente surgió una serie mexicana que llamaban Los Plateados. Y la gente la juventud quiso imitar lo que se hacía en esa serie. Y entonces crecimos con esos grupos, esas bandas en la sociedad, donde no podías salir de tu barrio para otro barrio. Tú sabías que vas a ser asaltado, o tienes que decidir, o entras en una de esas pandillas o te reciben a palos. Entonces son cosas que nos tocó mucho, a pesar de yo no he sido siempre de ese carácter así muy pasivo, viendo todo ello y siendo una persona que en realidad no he sido muy conflictuoso. Eso me llevó hasta aprender defensa personal, aprender a pelear y todo, porque no quería formar parte de esas cosas de pandillas y como lo llamaban el grupo de los plateados. Entonces yo sabía que por cada barrio, imagínense, hermanos, uno tenía que ir al mercado, y los mercados eran públicos, entonces yo tenía que cruzar a veces 5 o 6 barrios, y en cada barrio me tocaba pelear hasta llegar al mercado, comprar lo que tengo que comprar y regresar a casa, entregar a mi madre lo que me había pedido ir a comprar. Y fueron bastante tiempo, hasta que de repente, gracias a Dios, el Señor empezó, el presidente del país empezó a tomar riendas en el asunto, y eso fue bajando y bajando hasta que desapareció eso.
O sea, así como hace hoy el presidente de Salvador, así es como el presidente de nuestro país, después de casi 10 o 12 años, se puso rígido y terminó. Yo ya a los 12, después de 12 años de estas maras, uno ya era mayor. Claro. Pero de una manera aprendí que hay momentos en la vida en los que pues uno tiene que levantar la mano aunque no quiera. No era mi deseo, lógico. nunca ha sido parte de mi carácter, pero en mi niñez, ¿verdad? A nivel social, en la esfera social, yo tuve que aprender así. ¿Cuántos años tenías esa temporada más o menos? En la temporada de las pandillas, yo tenía en ese momento como unos 8 años. ¡Wow! Y un asiático que tenía un restaurante cerca de mi casa, le caímos bien. Y de repente habló con mis padres, se ofreció a empezar a enseñarnos defensa personal, y eso me ayudó, ¿verdad?, a intercambio, que él me enseñaba y yo le ayudaba a hacer contabilidad de su tienda. A mí siempre me gustaron muchísimo los números. Entonces era el intercambio. Yo le pagaba ayudándole a hacer la contabilidad de lo que ha vendido al día, y él me enseñaba día a día, 1, 2, 3 horas pasábamos a veces en la tarde, en las noches. Y esa fue la niñez. Qué interesante. En tu juventud, perdón, Emilio, en tu juventud, mira, al tener un papá, y ese papá que tenía varias mujeres, varias esposas, entonces, ¿hay alguien que ha motivado tu vida? ¿Alguna persona que tú puedes destacar siendo ya joven? Es decir, él ha motivado a que yo pueda seguir, o ha desmotivado mi vida. En sí, como motivación, ¿quién ha sido en tu juventud? Parecerá contradictorio. Ya. Pero las personas que realmente motivaron mi vida no fueron otros que mi propio padre y mi madre. ¿Por qué? Porque mi padre, en medio de todo lo que estábamos viviendo, él siempre nos dijo una cosa, decía: hijos, la verdadera herencia del hombre y lo que hace que la persona sea alguien es lo que tú pongas en tu cabeza, en tu cerebro. En tu cerebro. Entonces, él nos motivaba mucho a tomar el camino de la educación, hasta el punto que, por ejemplo, si yo quería ser como un niño normal que va a ir a jugar fútbol o quiere ir a divertirse, la condición era que todo el año uno tenía que salir el mejor de los mejores en la escuela, y así en el verano uno se ganaba el pasaje, nosotros llamamos allá el billete, el derecho a ir de vacaciones. Entonces yo podía escabullir un poco de todos esos problemas, ir al pueblo a pasar más tiempo con los abuelos, pero mi padre siempre nos ayudó a tener el enfoque en los estudios, y mi madre en el sentido de que a pesar de todos los pleitos en los que vivíamos y todo, fue una mujer que en ningún momento nos dijo algo negativo contra nuestro padre. Oh, qué honrador, qué interesante. Nunca nos dijo algo negativo contra nuestro padre. Cada decisión, cada cosa que queríamos, cada paso que queríamos dar, ella siempre decía: pregunten a su padre y lo que él diga, eso haremos. ¿Cuántos hermanos tenías? ¿O tienes, perdón? De padre y madre somos 6. 6 hermanos, de papá y mamá. De padre somos alrededor de 50 por ahí. 50 de hermanos. Padre, ¿verdad? Entre los reconocidos, somos como unos 50. Pero gracias al Señor, los 6 de mi madre, creímos, siempre tomamos a nuestro padre como ese modelo, ese impulso, porque lo veíamos que a pesar de todo lo que él también enfrentaba a nivel social con el gobierno, que a veces querían meterlo en cosas de política y él no. Entonces,
gracias a sus estudios, porque él llegó a ser el primer moreno o el primer negro a ser el gerente de un banco español en la época colonial. Entonces, en España era algo fuera de lo común ver a una persona en los años 50 estar al frente mandando todo un banco, y eso es lo que hizo que él nos dijese: no es el color de la piel, es lo que tú permitas que tú tengas en la mente que te va a llevar a un nivel o a otro como tú escojas. Qué interesante. Al ver a un papá profesional haciéndose cargo de un banco, al ser ejemplo para muchas generaciones, estimamos que él ha sido un buen motivador para tu vida y para tus hermanos. ¿Han estudiado? ¿Tú has estudiado una carrera, Emilio? Si podemos decir que sí, hemos estudiado. Gracias a esas motivaciones, eso nos llevó a formarnos. Hicimos todo lo posible. Estudiamos en los mejores centros en mi época. Eran los mejores centros de mi país en ese momento. Con los salesianos, con los jesuitas, franciscanos como profesores. En ese momento era como consideraban como si uno fuese hijo de un rico, el que tú puedas ir a esas escuelas y el que tú puedas tener esa educación. Y es a través de esos centros profesionales o privados que poco a poco fuimos avanzando hasta obtener, fuimos al extranjero, tuvimos becas, fuimos a estudiar en Camerún. En la universidad, estudiamos en la Universidad Católica por unos años, después nos transfirieron a estudiar unos años en París, en Francia, donde obtuvimos, tengo una licenciatura en filosofía moral y clásica, y tengo también un máster en filosofía ética, especializada especialmente en cuanto a lo que es el derecho, la dignidad de la persona humana como el derecho fundamental. Y llegado aquí, transferimos todo aquí, hicimos los estudios en psicología, y eso es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Un doctorado en psicología. ¿Tú tienes tu doctorado en psicología actualmente? ¿Estás ejerciendo? No. No estás ejerciendo. No lo ejerzo. Ya te vamos a preguntar por qué no estás ejerciendo. Amén. En la vida del joven, en la vida del ser humano, hay momentos buenos y momentos malos. Hay momentos felices como momentos tristes. ¿Cuál fue el momento en tu vida más triste de ti? Los momentos más tristes de mi vida, lo mencioné un poquito fue los momentos esos en los cuales nos vimos viviendo todos los hijos, todas las esposas juntos, y presenciar hasta después de unos años me sentí aún como culpable, porque la que tenía que ser la última de mi madre, un día yo estaba en casa con ella y con un familiar, una tía nuestra, y en lo que yo voy al balcón, escucho a la niña llorar y regreso corriendo y encuentro a mi hermanita de 2 años y medio lleno de cortes en el cuerpo. En todo el cuerpo, como si lo hubieran cortado con hoja de afeitar, por todo el cuerpo, y no salía sangre, era pura agua, cosa que según los del ocultismo lo llaman el fuego del diablo que le había caído. Y verla ahí llorando de dolor, no pudiendo hablar, no pudiendo explicar nada, y ella estuvo luchando por casi 9 meses hasta que entregó su alma, ¿verdad? Fue el momento más duro de mi vida, muy duro, porque hasta cierto punto me sentía
culpable porque yo que lo estaba cuidando ese momento y ver que eso sucedió y la persona que lo hizo, aún en la muerte de la persona, en el velorio, se le veía no en actitud de luto, sino ebria, bailando, danzando, como diciendo a la gente que yo lo hice y qué. Entonces, eso me endureció mucho el corazón, bastante. Me endureció mucho el corazón, me hizo tomar una actitud un poco fría a la vida, porque no entendía cómo un ser humano era capaz. Llegar a ese extremo. Llegar a ese extremo hasta ahora que hoy uno es conocedor de las Escrituras y hoy yo entiendo que realmente Satanás, este es su punto fuerte, la insensibilidad, ¿verdad? Y todo el que se compromete con él, el que se compromete a servirle, no podemos esperar una actitud diferente hacia esas personas, sino la misma frialdad, la misma dureza de corazón, pero que solo Cristo puede hoy hacer eso. El Señor lo hizo en mi vida, el Señor me perdonó bastante. Igual otro momento fuerte fue el momento de la muerte de mi padre, ¿verdad? Que mi padre falleció injustamente, podemos decirlo así. Después de mi experiencia, él quiso ayudarnos en el 2008 y se le ocurrió presentar el dinero que quería mandar a una de las personas con las que convivía, y esa persona le puso veneno en su fruta, ¿verdad? Mi padre su fruta favorita era la piña. Y comió, y ahí mismo, al instante, se le reventaron los pulmones, empezó a vomitar sangre y todo. Y yo no podía ir, yo ya estaba aquí en los Estados Unidos. Apenas yo estaba en mi proceso de recuperación después de un proceso de enfermedad que yo tuve. Fueron momentos bien tristes que marcaron mi vida, el de la infancia y ese momento en el cual de la muerte de mi padre. Pero a la diferencia de que la primera vez yo no conocía al Señor, y cuando mi padre viene a fallecer, yo ya había empezado a conocer al Señor, y Dios sanó todas estas heridas. Cristo sanó todas estas heridas. Qué cosa maravillosa. Eso me lleva, Emilio, a preguntarte justamente, habiendo vivido en el ocultismo, habiendo visto tan de cerca todo lo del ocultismo, la brujería y cosas por el estilo, quiera o no, a veces uno se involucra en todo ello. ¿En qué momento, en qué circunstancias Dios ha tocado tu corazón? ¿Y qué es lo que ha pasado cuando tú has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? El momento crucial donde Cristo llega a nuestra vida, podemos decirlo así, fue el momento en el cual el Señor ya estaba tratando con nosotros desde 2006, porque en el 2006, después de nuestros primeros estudios, regresamos al país para allá tratar de trabajar y todo, pero había un desespero en mi corazón, como diciendo, no estoy satisfecho con el nivel de estudio, con un máster no estaba satisfecho, sino que yo quería más, y fue la única vez que en mi vida pude desobedecer a mis padres, porque mis padres tampoco estaban de acuerdo. Tanto mi padre como mi madre no estaban de acuerdo que yo diera el paso a venir a los Estados Unidos para sacar el doctorado que yo quería estudiar en psicología. Ellos decían que ya estábamos bien preparados, que ya podíamos vivir así con la capacidad que teníamos, pero yo vine, sentí eso en mi corazón y fue Dios obrando,
porque cuando yo llego aquí, yo no conocía del evangelio. Nunca había sido evangélico en mi vida. Y más bien, yo me burlaba de los evangélicos en la niñez, aún habiendo estudiado en centros católicos. Yo ya había perdido mucho la fe, porque como le dije, mi licenciatura en filosofía, el máster también, todo eso me llevó a un ateísmo muy práctico, muy práctico por todas esas realidades que le he mencionado, porque viendo a pastores, viendo a sacerdotes que venían ahí a buscar también sus partes de protección y amuletos, don de curanderos y todo eso me hizo ver en Dios como algo inventado, algo creado por los hombres, como un Dios que no tiene realmente límites. Y Dios, para mostrarme que era lo contrario, que yo estaba equivocado, permitió que yo viniese a los Estados Unidos. Estudié por un año entero, vine el 15 de agosto de 2006 y el Señor esperó el 15 de agosto de 2007, donde de repente, alistándome para ir a trabajar, ahí tuve el infarto. Tuve un infarto, caí muerto, y cuando llegamos al hospital, los médicos dicen que ya no hay más nada que se podía hacer, porque heredé de mi abuela paterno esa enfermedad que la sangre se coagula y se secaba a 80% en mi cuerpo a diario. Entonces, hoy en día tengo 2 sobrinos en España que no pueden vivir en África, porque a cada rato les están haciendo esas diálisis y todo por ese mismo problema genético. Y en ese momento que tengo esa experiencia y que me declaran muerto, la embajada de mi país llamó a mi familia y notificaron al país que tal persona que vino a hacer sus estudios aquí, pues nos acaban de anunciar que ha fallecido. Fue ese momento en el que el Señor nos alcanzó. Mi alma es la que estaba delante del Señor, siendo juzgada. El cuerpo tendido aquí en el hospital y el alma en la presencia del Señor, siendo juzgada. Me estaban manifestando todo lo que yo había vivido, así como uno lo ve así como vemos en una pantalla. Desde el momento en que el hombre toma uso de razón, todo es registrado en lo que hoy sabemos que se llama el libro de la memoria. No hay nada oculto. Y me mostraron toda la vida. Y a la verdad, estábamos mal. No son las buenas obras, no son lo que la gente cree, que mucha gente dice, yo no tengo vicio, yo no hago daño a nadie, yo no hago aquí, que el evangelio es para la gente esa delincuente. No, uno necesita ser delincuente para ganarse el infierno. No, uno solo necesita hacer lo que ese día yo me di cuenta, porque después de que revisaron toda mi vida y no había nada que permitiese que las puertas que estaban detrás del ángel que estaba con el libro se abriesen. Y yo le pregunté, ¿y por qué no abres el otro libro? Y me dice, no, tu nombre no está en ese libro. En ese libro solo están los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y tú no lo has hecho. ¿Tú lo has visto eso? Así fue. Ya, ¿y luego? Y entonces en ese momento que me explica eso el ángel, y me tiro al piso y le digo, Dios mío, yo era ignorante. Nunca nadie me había explicado esa verdad. Ahí oí la voz del Señor que salía en medio de infinidad de luces que hoy podemos entenderlo como el reflejo de su gloria y de su poder, porque Él es espíritu. Y oír esa voz que dijo, bien has hablado, te voy a dar una oportunidad, tú regresa y cuenta lo que tú has visto. El cielo es real, el infierno es real, el hombre es el que escoge
dónde quiere pasar la eternidad. Wow. En ese momento es cuando mi alma regresa al cuerpo, y en lo que ya me llevaban para ver si preparaban el cadáver y todo, pum, yo revivo. Guay. Y fue un shock para la persona que estaba en ese momento, y todavía me volvieron a retener ahí en el hospital unos días para revisar, asegurarse de que no habían cometido ningún error. Y en esos días, el tiempo es lo que es corto, en esos días que estaban ahí, siempre nos monitoreaban, revisaban la sangre y todo. Y en cada tarde venía el Señor vestido de médico, Cristo vestido de médico, con su bata poniendo aquí Jesús es Salvador. Y al tercer día Él me miró con una sonrisa única, que nunca he visto a alguien más sonreír de esa manera. Y me miró fijamente y me dijo: Emilio, desde mañana tu vida va a cambiar. Y viene la enfermera, toma la sangre y la veo toda asustada. Sale corriendo al regresar después de unas horas con otros médicos y me dicen: Emilio, explícanos qué te ha pasado. Y digo que pasaste por la experiencia en la que casi declaramos que estabas muerto, y ahora hemos estado analizando tu sangre, que genéticamente estaba mal. Ahora vemos que tú tienes la sangre más limpia que la sangre de un bebé recién nacido. ¿Qué ha pasado? Entonces yo les dije: bueno, ¿y dónde está el otro médico que venía aquí? Y buscaron en todo el hospital y nadie lo vio, nadie lo veía entrar, nadie lo veía salir. Y así como después de eso, la que yo soy mi esposa, ¿verdad? Salimos del hospital y me dice, y le digo: llévame a una librería, quiero comprar ese libro Biblia, quiero conocer más a este hombre que ha hecho tantas cosas. Y el Señor nos tuvo así 8 meses meditando, leyendo, que hasta ni hambre teníamos. Había veces que pasaba horas y horas y horas, no tenía hambre, sino que solo quería leer y leer y leer las escrituras, porque le dije: Dios mío, ya tengo mucho conocimiento. Hasta ese momento yo ya tenía en mi cabeza alrededor de unos 4,000 libros leídos, ¿verdad? Wow. Desde la universidad y todo. Entonces yo decía: ya no quiero sentar en la banca, no quiero que nadie me hable de ti, quiero que tú mismo me des a conocer. Y así como ella, que perseveraba en la iglesia del hermano Ricardo Palacios, de Cristo no está muerto, Él está vivo, así nos llevó allá. Y ahí donde hicimos la confesión pública del Señor, y empezamos a perseverar por 10 años allá. Y después de esos 10 años, el Señor empezó a inquietarnos y a hablarnos a través de personas que no nos conocían acerca del ministerio, y hasta llegar el momento en el cual yo le dije: hermano Palacios, tengo que retirarme, tengo que ir a buscar que el Señor nos muestre realmente qué quiere que hagamos. Así fuimos a un tiempo de 21 días en la montaña buscando el rostro del Señor. Y después de eso, ahí surge la senda antigua. Ahí surge la senda antigua en el hogar, en nuestra casa, y con un grupito de 7 personas. Por eso que a veces nosotros decimos a la persona, cuando una persona sale dividiendo una iglesia, esa persona no tiene un llamado. Dios no es un Dios de división. Hay miles de almas, millones de almas aquí afuera que no han conocido al Señor, no viven, no van a ningún lado, no necesitan destruir lo que el Señor ya ha hecho en un lado para querer decir que el Señor lo ha llamado. Qué interesante, Emilio. Estoy hablando con el pastor Emilio Encé. De profesión, él tiene un doctorado en psicología y filosofías. Es pastor de la iglesia pentecostal Senda Antigua. Vamos a irnos a una pequeña pausa.
Amén. Y después de esta pequeña pausa vamos justamente a hablar qué áreas Dios ha cambiado en la vida de Emilio cuando ha entrado en su corazón. Increíble cómo Dios ha cambiado la sangre de Emilio. Es algo increíble. Vamos a irnos a esta pequeña pausa y después vamos a continuar mucho más conversando con Emilio Ence. Estoy seguro que este tiempo de música, por supuesto que sí, va a bendecir su vida. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Muchísimas gracias, distinguidos oyentes, por continuar en sintonía de Radio Poder 1030, 1590, desde acá de los Estados Unidos, llegando hasta el lugar donde usted está sintonizando la emisora. Usted está en su programa Calidad de Vida. Estamos conversando este testimonio de vida con el pastor Emilio Ence. Él es pastor de la Iglesia Pentecostal Senda Antigua. Él tiene un doctorado en psicología. Qué privilegio tenerlo acá en la emisora y en el programa Calidad de Vida. Emilio, ¿qué áreas Dios ha cambiado cuando lo has recibido en tu corazón? El milagro increíble que ya tu sangre ha sido cambiada, pero en tu vida personal. Yo pienso en mi vida personal, muchas de las cosas que hoy podemos decir, lo primero es el estar al frente de un pueblo. Ya. Es un cambio porque es algo que no lo propusimos. Uh-huh. No hubo un tiempo en el que yo haya dicho, bueno, voy a empezar una obra, voy a empezar una iglesia, sino que fue simplemente la misma pasión de la experiencia, porque Él, cuando nos dio ese impulso de ir y anunciar y decir lo que esos dos lugares que son en dependencia del hombre, que el hombre es el que decide dónde quiere pasar la eternidad. Eso nos empezó nos perdimos la pena, perdimos la vergüenza de hablar a la gente. Uh-huh. Yo he sido una persona no muy habladora, pero después del encuentro con el Señor, empezamos a ir por ejemplo, íbamos con un grupo de jóvenes de la iglesia del hermano Ricardo Palacios, íbamos en las noches de los viernes y los sábados, íbamos a predicar al frente del Bravo Bravo, uh-huh, en Washington, en la discoteca, a predicar ahí. Perdimos toda vergüenza, solo anhelábamos que esas personas pudiesen conocer al Señor, pudiesen conocer a Cristo. Uh-huh. Éramos un grupo de 4 a 5 que ayunábamos todo el día viernes y íbamos allá a predicar. Y eso lo hicimos por varios años, hasta que poco a poco cada uno de nosotros empezó a ir comprometiéndose en cuanto a lo que es una vida
matrimonial, y el Señor nos puso más sensibilidad como al corazón suyo. Él necesitado esa gente que vive debajo de los puentes, esa gente que vive en la calle, la gente más desamparada, la gente que ya nadie da nada por ellos. Fue una área, una carga que el Señor nos puso en el corazón, sabiendo que Él no hace excepción de personas. Si Él pudo tratar conmigo, que no creíamos más en Él, no creíamos que todas esas historias de religión y todo eran inventos de hombres, a tal punto que hasta enseñábamos antes a la gente que Él no existe en la universidad. Y si Él tuvo misericordia conmigo, entonces, ¿qué hay de esos? Y cada vez que leemos los evangelios, encontramos que el Señor mismo, Él no es que discriminó a los del palacio, no es que discriminó a los ricos, sino que Él a cada momento se le hallaba más donde realmente estaba, como él mismo dijo, el que está sano no necesita del médico, sino que son los enfermos. Entonces, Él iba a los publicanos, Él iba a las prostitutas, Él iba a los leprosos. Y esa gente podían experimentar el latir del corazón de Dios por ellos. Qué cosa linda. Y eso es una de las cosas que el Señor, como para sanar también el corazón de uno, después de haber vivido en un hogar tan disfuncional y tan herido y todo, donde era cada uno por sí mismo, el Señor nos inclinó a lo contrario, ahora a aprender a negarse uno a sí mismo, a no abrazar las cosas de ese mundo como el fin, sino ver a los demás, ofrecer, de modo que hoy, con el testimonio de muchos que nos siguen, los hermanos y otros, hoy uno puede recibir de una mano y al mismo tiempo lo que ha recibido aquí, darlo en la otra mano, porque ya somos testigos de un Dios que no solo sana, sino que es un Dios proveedor, es un Dios que te dice que uno dé por gracia. Yo no merecí esa oportunidad, pero por gracia Él nos la dio, y hoy nosotros hemos sido llamados a dar ahora. Qué cosa linda. A ese Cristo, a otros. Qué cosa linda, con Emilio. Paciencia. Qué cosa maravillosa. ¿Cómo has conocido a tu esposa? La esposa mía la conocimos en ese momento que la conocí. Yo estaba haciendo de asistente personal del embajador de mi país. Y ella Otra vez, ¿tú de qué país eres? Soy de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, para los oyentes. Ya, eras... Amén. Ok, perfecto. Y yo le ayudaba a escribir sus speeches, sus discursos. Y cuando va al Departamento de Estado, en esos lugares, uno pues iba a hacer el papel de intérprete o asistente personal. Entonces, y ella trabajaba cerca de la residencia y todas las tardes pues pasaba ahí, y una tarde de esas pasando nos vio ahí parados con los nietos de la embajadora y nos escuchó hablando no solo español sino el francés. Verdad que por la misericordia del Señor podemos hablar ocho idiomas, y se quedó como wow, ¿y cómo lo hacen? Y ahí empezamos a simpatizarnos. Y es verdad que una cosa que más me impactó es que nunca nos habló así directamente de Cristo, sino que simplemente era salud, era amistad y amistad. Y en ese momento, justo en ese momento en que el día que ella se ofrece a darme ray, ¿verdad? A darme ray para llevarme a casa y de ahí cambiar para ir al trabajo, fue el momento en el cual yo tuve el colapso. Ya. Ahí tuve el colapso, ahí caí y aún para que en el hospital me hiciesen todo lo que me tuvieron que hacer, ella se hizo pasar como si fuese mi esposa, cosa que era
ilícito, pero Claro. lo tuvo que hacer. Y desde ahí no nos separamos. Ya. Todo el itinerario que después siguió, ya no nos separamos hasta que, pues en el 2008, terminamos pidiéndola si, ¿verdad?, aceptaba casarse con nosotros. Y desde ahí, pues empezamos poco a poco a perseverar. Nos llevó a la casa del Señor, donde perseveramos por años, y hasta hoy, pues ahí seguimos juntos. ¿Cómo se llama ella? Catalina Nze Cruz, y el Señor nos ha bendecido con 2 muchachitos. ¿Y cómo se llaman tus hijos? El grande se llama como a mí, Emilio Ya. Nze Cruz, y está Misael Federico Ya. también. ¿Cuántos Nze años Cruz. tienen ellos? El primero ya casi va a cumplir sus 9 años. Wow. Y el otro va a cumplir sus 6. 5 tiene. Hermosos, aman al Señor, quieren servir, y es mi felicidad verles como cada uno de ellos, el más pequeño diciendo que él va a ser, cuando yo me vaya, cuando el Señor me lleve, Qué lindo. él ya no va a ser, ya no le van a llamar hermano Misael, sino que le van a llamar pastor Misael, que él quiere servir. Qué lindo. ¿verdad? Y el otro, pues salmista, creemos que el Señor le ha puesto, porque tiene un oído musical tremendo, Qué cosa le linda. encanta cantar, y creemos, ¿verdad? Y a mí, yo digo gracias, Señor, porque así como una parte de la vida de mi padre me impactó, hoy yo puedo ver a esos 2 ahora que esa vida les está impactando en todas las áreas, porque aún durante la pandemia, el más pequeño, cuando veía a sus compañeras de la escuela enfermas, para que no los lleven a sus casas, él se acercaba y ponía la mano sobre Wow. ellos y oraba. Qué cosa Y linda. repentinamente, donde tenían las temperaturas a 110, 100, y cuando venían a poner el termómetro, la temperatura ya estaba ya a 90. Oh, gloria a Dios. Me llamaban en la escuela y yo pensaba que él ha peleado o algo. Y me Ya. decían, mira, tu hijo ha hecho eso. Y él me miraba todo espantado, como si le voy a castigar. Yo le dije, no, hijo, la próxima vez haga lo mismo. Qué cosa Porque él linda. decía a la gente, yo veo a mi papá orar por la gente y se sana. Si Jesús lo hace, ¿por qué no lo va a hacer en la escuela? Wow. Y Señor. estamos, ¿verdad? Pidiendo, como dice esa alabanza del hermano Orellana, los hijos quieren ser como nosotros, y nosotros hemos de aspirar a ser como el Señor. Yo quiero ser como tu Señor, porque mi hijo quiere ser como a mí. Y si no le imito a él, ellos imitarán el lado equivocado de uno. Es verdad, Emilio, y eso es para cada uno de nosotros, distinguidos oyentes. Somos ejemplo para la vida de nuestros hijos, somos ejemplo para nuestras generaciones, somos ejemplo para nuestros hijos, nuestros nietos, y vamos sembrando una semilla. Así como ha habido momentos difíciles, duros en tu vida, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, Emilio? El momento más feliz de mi vida, puedo decir que son esos 16 años. Ya. Que el Señor nos ha dado esa segunda oportunidad. Son 16 años que puedo decir los estamos sacando lo mejor de nosotros. Y podemos decirlo a las personas que, como dice el nombre de la programación, calidad de vida. Realmente no hay mejor calidad de vida que el que uno sepa que camina con el Señor. Que camina con el Señor y tiene la seguridad de su salvación, de que si sonase la trompeta, no habrá nada que va a impedir ese levantamiento hacia el encuentro con Cristo. Yo te veo un hombre muy apasionado, eres un hombre apasionado por Dios, pero viene mi pregunta, Emilio. Mire, el tiempo ya ha corrido una
un precioso tiempo compartiendo contigo, un hombre profesional, un hombre que tiene un máster en filosofía, un doctorado en psicología y que finalmente uno dice eres un hombre sumamente preparado, hablando 8 idiomas. Entonces uno pregunta, ¿cómo es que tú has decidido ser pastor? No decidí ser pastor, Sino sino ¿qué pasó? que fue un llamado. A ver, cuéntanos que eso, por favor. Señor, fue un llamado que el Señor puso en nosotros. Por años en los que estábamos perseverando donde el hermano pastor, Ya. hubo personas que desde el púlpito, sin conocernos, decían, así dice el Señor, que lo que hizo en tu vida es para que tú le sirvas. Qué cosa Tú linda. tienes un llamado, tú tienes un ministerio que Él va a respaldar con poder y autoridad, y Él espera que tú obedezcas y cumplas con tu voto. Ya. Y pasaron años, fueron como 5 o 6 veces, y la última vez fue en una vigilia que fuimos en Woodbridge, donde el predicador venía, ya no me acuerdo si era de Colombia o en qué parte, y el culto ya había terminado. Y pasó así al lado mío, y regresó y dijo, ¿tú eres Emilio? Digo, sí. Así dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir desobedeciendo? Wow. Después de ese momento, entonces yo dije, bueno, Señor, yo no tengo idea de qué es ser un pastor. Yo no sé ni por dónde empezar, pero tú me dirás. Y así es como nosotros a retirarnos, el Señor nos empezó a dar a entender cómo quería que funcionase ese ministerio que ha surgido de la nada, y poco a poco el Señor nos lo empezó a indicar todo, y como evidencia de que Él estaba en el asunto, empezamos en el hogar el 16 de enero de 2016. Empezamos en el hogar, y a los 6 meses nos puso en el corazón invitar a nuestro hermano Josué Irión, Ya. y también le puso en el corazón a nuestro hermano Irión el que se le contactaría y que él había de venir. Y así es como el hermano vino acá, donde nadie nos conocía en la área. Aún invitamos a ciertos pastores que creíamos conocer y todo, y aún así les parecía irreverente el que 6 meses de ministerio queramos invitar a una persona como el hermano evangelista y misionero Josué Irión, que ya estaba acostumbrado a predicar a estadios llenos. Lógico. Y esa fue la sorpresa más grande que el Señor dio, porque a pesar de que no nos conocía nadie aquí en la área, ha sido uno de los eventos más grandes que el Señor pudo realizar a través de la senda antigua, donde tuvimos 800 almas un fin de semana con el hermano, y al final él pudo decir delante de todos, yo he venido aquí porque el Señor me ha puesto a confirmar el ministerio de esa persona que está acá, y hasta hoy hemos llevado esa relación, esa amistad como un hermano mayor con un hermanito, de estrecha intimidad, de comunicación, y lo consideramos hasta cierto punto como un mentor, una persona que en los momentos que realmente uno está indeciso en algo, yo tengo la convicción en mi corazón que si yo le hablo, él me va a dar una respuesta que viene del Señor. Así es como surgió, así es como nos llamó el Señor al ministerio. Y damos el 100% al ministerio, pero al mismo tiempo también tuvimos que aprender algo de la construcción para trabajar en construcción y dedicar el tiempo al 100%. Hasta hoy, esos años de ministerio, hemos estado día y noche ahí por las almas en todo momento. Ni el trabajo nos ha sido un obstáculo para servir al Señor.
Emilio, mira, tenemos exactamente 3 minutos. Amén. Un privilegio haber compartido contigo este testimonio. Estoy seguro que Dios realmente ha tocado tu corazón para que tú vengas a compartir este testimonio. Mucho tiempo has dicho no lo voy a hacer hasta que Dios ha confirmado todo ello. Amén. Yo quiero que ores, por favor. Tenemos solamente 2 minutos. Ores por aquellas personas que están necesitando de Dios. Ores por aquellas personas que están necesitando ese milagro de parte de Dios en sus vidas. Tú eres pastor de la iglesia Senda Antigua y pues estoy seguro que todos los oyentes están esperando este tiempo y que nos van a acompañar en oración. Por favor, Emilio. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido que en esa mañana podamos estar en esa programación. Dios mío, con la ayuda de tu Santo Espíritu hemos hecho todo lo que ha sido a nuestro alcance para que Cristo sea exaltado. Ahora te presentamos, Señor, la vida de cada uno de los oyentes, cada alma que está tras esas ondas, Señor, a través de esos medios sociales. Tú conoces sus necesidades, esas almas que no han conocido a Cristo, estas almas que estaban a punto de tomar el camino equivocado, buscando una estabilidad de vida, buscando una seguridad donde no hay. Oh, que reveles en ese momento el valor que hay en la persona de Cristo Jesús. Guíalos al Calvario en ese momento, Dios mío, puedan reconocer su condición, su dependencia, Dios mío, y rendirse a Cristo en esa mañana, reconociendo que son pecadores y que Cristo es la respuesta, aleluya, a la necesidad en la que están pasando. Él tiene poder para reventar cadenas, Él tiene poder para salvar, Él tiene poder para restaurar lo que ha sido desbaratado en esa mañana. Él llevó toda enfermedad, Señor. Oh, aviva la fe en la vida del enfermo que está tras esas ondas ahora, en la cama de un hospital, quizás en su casa. Padre, en el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús, Padre, pedimos sanidad para esas vidas. Sanidad, Dios mío. Y levanta al caído, Señor, aquel que estaba frío, aquel que se ha sentido falto de fuerza en el caminar. Hoy, Señor, tú renuevas sus fuerzas para que se comprometa más y más, Señor, hacia ti. Hoy, Señor, tu venida está más cerca que ayer. Hoy podamos comprometernos juntos hacia ti y abrazar el Calvario, estar firme en él, confiando, Señor, que Cristo, aleluya, viene pronto a buscarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por haber accedido a la invitación. Sus palabras de despedida. Invite, por favor, a la iglesia donde usted está pastoreando. Amén. Queremos, amados hermanos, solo decirles que si usted vive en la área de Arlington, Fairfax, Falls Church, Alexandria o aquí en Maryland, Washington, y no tiene dónde congregar y quisiera buscar un lugar, estamos ubicados en el 3610 Lazy Boulevard, Falls Church, Virginia, más conocido como cerca del Pollo Campero sobre la Columbia Pike. Ahí estamos ubicados y nuestros servicios son los días domingo a las 2 de la tarde. Hoy mismo estaremos a las 2 de la tarde allí compartiendo la palabra del Señor. Si no tiene transportación, nos puede llamar al 571-477-8390 y pasaremos a buscarlo en persona para que usted pueda venir a pasar ese momento de refrigerio en la palabra del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, pastor. Amables oyentes, y de esa manera hemos llegado al final de su programa Calidad de Vida. Gracias al pastor Emilio. Un saludo cordial a todos ustedes. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente, bendiciendo su vida para que usted tenga una calidad de vida. Nos despedimos y estoy seguro que Dios va a bendecir grandemente su vida.